Estén alistando sus códigos de procedimiento penal y su ley de abreviación procesal y la 1226, por favor, para ir revisando lo que es la deliberación y la sentencia, ¿ya? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Doc, se escucha. Sí, recién, Doc. Ya. Les decía que les he mandado el link del video que hemos visto, la primera grabación. Ahora les he mandado lo que es esta sentencia, de la cual vamos a dar lectura ahora, ¿no? Que es una sentencia que se ha dictado en la ciudad de Oruro por el delito de violación. Vamos a ir viendo y revisando el contenido que tiene este, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta más, por favor, tal vez antes de empezar con la lectura de esta sentencia? ¿Nada? Doctor, ¿Sí?
¿Por qué no tenemos o no tiene o no es posible filmar, grabar estas sentencias juicios orales en Bolivia? ¿Por qué siempre vemos de otros países? Lastimosamente no hay pues ese contenido y para grabar un juicio oral es necesario autorización del juez y por respeto a las partes normalmente no se autoriza. Peor todavía, digamos, que se pueda publicitar estos. Entonces, a falta de estos, para que, digamos, la clase sea más dinámica y más explícita, por eso yo les voy mostrando videos de ciertas actuaciones del exterior, pero obviamente con las aclaraciones y las diferencias de nuestra legislación respecto a los videos que vamos viendo, ¿ya? Sería muy interesante ver un video real de un proceso acá en Bolivia bajo nuestras normas, pero como les decía, no está permitido, o es decir, está permitido, pero no se lo realiza porque deberían autorizar a las partes. En alguna vez en las noticias se ha podido observar una fraccioncita, ¿no?, de la sentencia de lo que es la parte resolutiva, pero el íntegro de la lectura de la sentencia muchas veces no se lo puede obtener. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento de la misma, es de que les facilito o les muestro estas sentencias que son del exterior. ¿Ya? A mí me gustaría mucho mostrarles algo de nuestra legislación, pero lastimosamente no se puede dar esto. No es porque no quiera, sino que las circunstancias no nos permiten, ¿ya? Y para, digamos, no que dejarlo en el limbo esta situación, es de que recurro, ¿no?, a los videos de procesos del exterior. Bueno, vamos a dar lectura entonces a esta sentencia, ¿ya? Dice Tribunal de Sentencia Penal número 1, Departamento de Oruro, Bolivia, pronuncia la siguiente sentencia. Vistos, todo lo visto y oído en audiencia de celebración del juicio oral, público, continuo y contradictorio, ¿no? Eso, con eso se inicia, considerando que cumplidas las formalidades de ley sobre la base de la acusación fiscal y particular y constituidas las partes intervinientes en la audiencia cuya celebración se inicia a horas 9:30 am del día lunes 4 de octubre del 2004, se realiza el juicio oral público contradictorio y continuo dirigido al descubrimiento de la verdad y establecer la existencia del delito de la responsabilidad del imputado con plenitud, la jurisdicción de acuerdo a los hechos y circunstancias que ha sido objeto del proceso se ha establecido y se encuentra como justicia. Parágrafo primero. Fundamentos, datos personales del imputado, ¿no? Vamos a tomar en cuenta estos incisos que son los, cómo está conformada una sentencia, ¿no? El imputado ha sido identificado como Osiel Gonzalo Alcons Atora, ciudadano boliviano natural de la provincia cercada del departamento de Oruro, nacido el 9 de enero de 1985, de ocupación estudiante, soltero, mayor de edad, contando a la fecha con 20 años y con cédula de identidad número tantos. Antes del hecho, durante la celebración de la audiencia de juicio oral, se pudo establecer que tiene su radicatoria en la ciudad con domicilio real en la avenida San Gabriel, número entre avenida Circunvalación y con domicilio procesal en la calle Plata, número 1225, esquina Cochabamba, de la ciudad de Oruro. Ciudadano boliviano sin antecedentes penales de ninguna naturaleza, que haya sido demostrados gozando de libertad a tiempo de celebrarse la audiencia de juicio oral y dictarse la presente sentencia. Estos datos personales preindicados han sido asumidos por el Tribunal
de la declaración del imputado presentada durante la sustanciación del juicio y de la prueba producida en el mismo. Cuestiones incidentales. Aquí obviamente esto en algunos casos va a haber y en otros no va a haber. Si es todo depende si es que se han presentado incidentes dentro de lo que es el juicio oral, ¿no? La audiencia de sustanciación del juicio oral, el imputado Osiel Gonzalo Alcons Atora, mediante su abogado doctor Omar Andrade Rocha, interpuso la excepción de falta de acción con el fundamento de haber sido ilegalmente promovido, excepción que fue resuelta mediante auto motivado de fecha 13 de octubre del 2004, rechazando el mismo y advirtiéndose a las partes a las partes de la previsión contenida en el artículo 123 del Código de Procedimiento Penal, habiendo interpuesto el recurso de apelación incidental, esta ha sido resuelta declarando improcedente el recurso y confirmado el auto emitido por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, a efectos del presente resolución, se aclara que el juez ciudadano que responde al nombre de Rosa Albina Andrade Hurtado, a pesar de haber sido legalmente comunicada, ha dejado de asistir a la celebración del juicio sin demostrar los motivos por ello y conforme a lo establecido en el artículo 64 del Código de Procedimiento Penal, se dispuso la remisión de antecedentes al Ministerio Público. Bueno, ahí no nos olvidemos que el 2004 todavía estaba en vigencia la parte del Código de Procedimiento Penal que señalaba que el tribunal debía conformarse con un juez técnico y 3 ciudadanos. Perdón, 2 jueces técnicos y 3 jueces ciudadanos, ¿no? Actualmente sabemos que eso ha sido modificado. Enunciación del hecho, circunstancias que fueron objeto del juicio oral público. El Ministerio Público y el acusado particular Hugo Roberto Alcons Moyo acusan al señor Osiel Gonzalo Alcons Atora, señalando que en fecha 12 de enero del 2004, al aproximarse a las 23:00 horas aproximadamente, el ahora acusado Osiel Gonzalo Alcons Atora llegó a su domicilio ubicado en la calle San Gabriel, número 21, entre Avenida Circunvalación, a la adolescente OZAZ de 13 años de edad, donde la abusó sexualmente por 2 noches consecutivas. Y además señalan que esta no había sido la primera vez, sino que al contrario, a fines del mes de diciembre, Edel del año 2003, el ahora acusado, aprovechando que encontraba sola en su casa, también abusó sexualmente. Estos hechos han provocado que el padre de la víctima, Hugo Roberto Alcons Moyo, presente una denuncia ante las dependencias de la Policía Técnica Judicial a horas 12:33 del día 14 de enero del 2004 para dar inicio a la respectiva investigación. En base a estos antecedentes, el acusador público y particular han presentado su acusación por la omisión de los delitos previstos y sancionados en el párrafo primero del artículo 308 bis del Código Penal en vigencia, incluido por el artículo 3 de la Ley 2033 de 29 de octubre del 99, con la agravante prevista en el numeral 2 del artículo 310 del Código Penal, modificado por el artículo 6 de la Ley 2033 del mismo año. Por si acaso, nuevamente les digo, estamos hablando de un juicio que se ha realizado en el 2004, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya estos artículos de la violación han sido cambiados, pero ese es el contexto, ¿no? Parágrafo segundo, voto del juzgadores acerca de los motivos y hechos de derecho, de la creación del imputado. El acusado Osiel Gonzalo Alcons Atora, previa advertencia de sus derechos,
constitucionales y la facultad de abstenerse de declarar conforme a lo determinado en el artículo 146 del Código de Procedimiento Penal, manifestó su voluntad de prestar su declaración e indicó que se lo estaba acusando de un delito que él nunca había cometido, señalando que conocía a la señorita OZAZ desde los primeros días de noviembre de 2003, con quien entabló una relación de amistad y que un mes después recién llegó a ser su enamorada. Y refiere que en fecha 12 de enero del 2004, OZ se habría escapado de su casa porque sus papás le golpearon y la botaron. Es así que viene a su casa de él llorando y despeinada, pidiendo ayuda a su hermana menor de nombre Esther, quien era su amiga, y es ella quien la aloja por 2 noches. También refiere el acusado que el día martes volvió a su casa después de la facultad al promediar las 13:00 horas, donde se encontró con OZ, que estaba con su hermana, a quien le contó, llorando, que sus papás le habían golpeado y botado de su casa y quería irse a Cochabamba, donde vivía uno de sus tíos. Incluso le pidió como ayuda que le prestara dinero, ayuda que fue rechazada por Osiel Alcons, quien además le ha reñido diciendo: ¿por qué están aquí? Tienen que regresar a su casa, a tu casa, porque si no van a haber problemas, señalando además que ese día fue la única vez que vio a OZ en su casa. También refiere el acusado que él no sabe con quién ha dormido la víctima esas 2 noches y supone que fue con su hermana menor, porque él llegaba a su casa después de pasar clases en su instituto al promediar las horas 22:30, donde todos los miembros de su familia ya se encontraban durmiendo. Por otra parte, refiere de que en fecha 14 de enero del 2004, aproximadamente a horas 6:30 am, toca la puerta de su casa la mamá Olga Zulema Alcons Zárate, quien venía a buscar a su hija. Ante esta situación, Osiel Alcons se dirige al cuarto de su hermana menor, Esther, entró y sorprendentemente encontró a Oseta durmiendo con su hermana y le dijo a su hermana, Esther: te estás buscando en la puerta, apura. Es la mamá de Olga, quien sale a la puerta de calle, y también por detrás salió Osiel Alcons, quien advirtió que ya estaba ingresando a su casa la madre de su hermano de OZ, quienes revisaron su cuarto y su sala, en donde no encontraron nada, pero al cuarto de su hermana Esther estaba cerrada porque él lo habría cerrado cuando les dio el aviso. En ese momento no tenía la llave de ese cuarto porque las chapas de sus cuartos estaban mal, y es por eso que meten por la ventana a su sobrina menor, quien abre la puerta y donde encuentran a OZA. Valoración de la prueba. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la valoración de la prueba tiene que estar reflejada en la sentencia, porque en virtud a esta tiene que apegarse el fallo correspondiente, ¿no? Que la sustanciación del juicio oral público, contradictorio y continuo ha llevado a este tribunal a tomar plena convicción de todo lo ocurrido en ella. Con voto uniforme en la comisión del hecho acusado previo y sancionado en el párrafo primero del artículo 308 bis del Código Penal. Previo, quiero señalar respecto a esto que es el voto uniforme, ¿no? Los miembros del tribunal deben votar. Si es que, digamos, alguno no está de acuerdo, podrán voto disidente, ¿no? Con aprobación de 2 votos, siendo mayoría, pudiendo, digamos, de esa manera dictar la sentencia, ¿no?
previsto y sancionado en el párrafo primero del artículo 308 bis del Código Penal, incluido por el artículo 3 de la Ley 2033 de 29 de octubre del 99, con la agravante prevista en el numeral 2 del artículo 310 del Código Penal, en vigencia, modificado en el artículo 6 por el artículo 6 de la Ley 2033 del mismo año. La culpabilidad del imputado, así como la pena aplicable en su caso, sin disidencia, los siguientes hechos adecuados a la tipicidad del hecho juzgado y la responsabilidad del imputado. Prueba testifical, documental, pericial. Aquí vamos a ir viendo el desarrollo de cómo se ha tenido en cuenta los elementos probatorios, ¿no? Testifical, documental y pericial. Dicen, este órgano jurisdiccional estima acreditados y ha tomado plena convicción entre los siguientes hechos. De la prueba codificada como MP-D, incorporada a juicio con las formalidades previstas en el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, consiste en su formulario de informaciones y denuncias interpuestas por Hugo Roberto Alcons Moyo en fecha 14 de enero del 2004 a horas 12:33 en contra del presunto autor Osiel Gonzalo Alcons Atora por la comisión del delito de violación en la persona de OZZ, de 13 años de edad, hecho ocurrido el 12 de enero del 2004, a partir de horas 18:30 p.m. aproximadamente, con el fundamento de que ese día, a esa hora, su esposa llamó la atención a su hija OZAZ y que fue desde ese momento que su hija desapareció, y en el transcurso de ese tiempo ella se encontraba en la casa del ahora acusado Osiel Alcons Atora, donde sucedió el hecho de violación. Esa documental ha sido lícitamente obtenida cumpliendo las formalidades previsto legalmente en el contenido del artículo 284 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, que es obviamente lo referente a la denuncia, ¿no? De la declaración testifical de cargo prestado por el testigo Hugo Roberto Alcons Moyo, que es el padre de la niña, este tribunal ha establecido que se trata del padre de la víctima y con referencia al hecho, dice, en fecha 12 de enero del año 2004, al promediar las 16:00 a 17 aproximadamente, él se encontraba en su casa y donde su esposa estaba lavando ropa, conjuntamente su hija Ozeta, y de un momento a otro advirtió que su hija no estaba y le preguntó a su esposa dónde había ido. Ella respondió que había ido a arreglar un zapato y casi una hora después su hija regresa, hecho que produce que su mamá le jalara de los cabellos y le eche con un vaso de agua. Y es por eso que OZ, llorando, se salió afuera. Posteriormente tomaron té y él hizo llamar a su hija, que supuestamente estaba llorando en el baño, pero no era así. Y es donde se dio cuenta que había desaparecido. A consecuencia de ello, ya en horas de la noche, se movilizaron en buscarla, preguntando y llamando a sus parientes, amigos de su hija. E incluso su hijo fue a la casa de Osiel Alcons, en la cual la madre de este le dijo que no había visto nada. Es así que el día siguiente, 13 de enero, continuaron buscando a su hija, pero sin dar con su paradero. Y recién al día siguiente, miércoles 14 de enero, cuando su esposa junto a su hijo, Juan Carlos, fueron nuevamente a la casa de Osiel Alcons, en donde le abre la puerta la señorita Esther, hermana de Osiel,
a quien le preguntan que si no sabía, si había visto a su hija Oseta. Y ella le dijo que no había visto a nada. Es por eso que le dijeron que llamara a su persona, a una persona mayor, y la misma tardó en hacerlo, lo que crea sospecha en su esposa y su hijo. Y es ahí donde sale Osiel Alcons e ingresan a la casa y dirigen a su cuarto de él, que estaba cerrado con llave. Y es en ese momento cuando la señora Yvette Alcons quien dice: ya de una vez entreguen a esa chica, me van a hacer problemas. Y es que ese instante en donde ingresan al cuarto de Osiel Alcons, donde encontraron a su hija Oseta. En el ropero del mismo estaba este hecho fue comunicado al declarante, quien conjuntamente con su inquilino se constituyeron en la casa de Osiel, donde advirtió que él estaba pidiendo perdón de rodillas a su esposa. Y es quien también le invita a pasar a su casa, diciéndole: charlemos aquí, arreglaremos. Solicitud que fue rechazada por él, y más al contrario llamó a Radio Patrulla 110, quienes se constituyeron 20 o 30 minutos después, y en esa oportunidad él interpuso la denuncia correspondiente ante dependencias de la Policía Técnica Judicial, declarando además que su hija le contó que cuando su mamá le pegó, ella salió de su casa para dirigirse a la casa de su amiga, Sonia, pero cuando dobló la calle vio a Osiel Alcons con varios jóvenes, presuntamente de su pandilla, y se dio media vuelta para ir por otra calle, pero fue alcanzada por ello, y es cuando Osiel le lleva a su casa. Por otra parte, el testigo señala que esta no sería la primera vez que el ahora acusado, Osiel Alcons, habría violado a su hija, sino que tiene tiempo atrás, en el mes de diciembre del año 2003, cuando él había viajado a Santa Cruz y su esposa Uyuni, aprovechando que no había ninguna persona en la casa más que la inquilina, el ahora acusado había ido a la casa del a la promediar las 19:30 horas, después de que OZ despidiera a su mamá, donde le habría hecho beber refresco con una especie de droga que le provocó sueño extremo, que aprovechó Osiel Alcons para violarla, hecho por el cual el día siguiente tuvo que lavar las sábanas ensangrentadas, extremo que fue visto por su inquilina. Finalmente, el testigo refiere de que pues después de ese hecho su hija es otra, porque antes era estudiosa, buena alumna, y ahora su hija estaba poco perdida, preocupada y floja. Por la declaración testifical de este testigo, se ha incorporado con las formalidades legales establecidas en el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, la documental codificada como MPD4, consistente en un certificado de nacimiento correspondiente a la víctima OZAZ, nacida el 10 de marzo del 2020. La declaración testifical hace una relación de hechos, la cual trata de sustentar la denuncia, ¿no?, y la comisión del ilícito. El certificado de nacimiento para establecer de que OZAZ es menor de edad, ya que habría nacido el 10 de marzo del 90, y al 2004 apenas contaba con 14 años. De la declaración testifical de cargo prestada por la testigo Juan Carlos Garacila, este tribunal ha establecido que se trata de un oficial de policía, y con referencia al hecho señala que el 14 de enero del 2004 él se encontraba al servicio de Radio Patrulla 110, y que aproximadamente a las 10:30 am fueron convocados
por la central para atender un caso de rapto de menor en la zona sur, en el barrio Itos, y se constituyen en la casa de los padres de ahora acusado Osiel Alcons, donde pudo advertirse la presencia de unos 5 a 6 personas que estaban fuera de la casa, entre ellos el ahora acusado, la víctima y su padre, y donde estos últimos le dijo que su hija habría tenido problemas familiares con ellos días antes, razón por la cual ella abandonó el hogar y que fue encontrada en la casa de Osiel Alcons. Finalmente señala el testigo que posteriormente se trasladaron conjuntamente el acusado Osiel Alcons a dependencias de la Policía Técnica Judicial, donde el padre de la víctima formaliza la denuncia correspondiente. Por la declaración testifical de ese testigo, se ha incorporado con las formalidades legales establecidas en el artículo 333 del Código Penal, la documental codificada con MP-D2 Garacila en fecha 14 de enero de 2004 a horas 11 a.m., de donde se evidencia que en esa fecha el oficial de policía, ahora testigo, se constituye en el lugar de los hechos donde elaboró dicho informe, por el que comunica que se inició un proceso de investigaciones referentes al caso de delito de rapto de menor en contra de Osiel Gonzalo Alcons Atora, hecho suscitado en la zona sur final, circunvalación de fecha 12 de enero del 2004. Bueno, ¿alguna duda, por favor? Aquí un poquito estamos haciendo lectura de esta sentencia para darnos cuenta cuál es el contenido de esta sentencia, ¿no? Hemos visto que se identifica al imputado, ciertas características de este, si tiene antecedentes, y después se va desarrollando lo que han sido las pruebas presentadas en el juicio oral. ¿Alguna pregunta, por favor, comentario para hacer un corte y continuar con la lectura de la sentencia? ¿No hay comentarios? Estén atentos, por favor, a la tercera conexión.